Buenas noches a todos. Continuamos con el desarrollo de nuestra unidad del módulo 4. La clase anterior habíamos hablado sobre el sujeto activo de la obligación tributaria, el Estado, en ese caso, el que percibe el pago de los tributos. Hoy vamos a analizar un poco más referente al sujeto pasivo de la obligación. ¿Quién es el sujeto pasivo de la obligación tributaria? ¿Quién es la persona que debe pagar el tributo? Entonces es aquella persona obligada al pago de impuesto o tributo, o es aquel que por vinculación con relación a un hecho generador, por realizar alguna actividad específica o por disposición reglamentaria de la administración autorizada, resulta la persona obligada con respecto al sujeto activo al pago de la obligación tributaria. Los obligados al pago del tributo pueden ser los contribuyentes, así también los responsables. Más adelante vamos a diferenciar la diferencia entre contribuyente y responsable. Por el principio de legalidad, el sujeto pasivo debe estar expresa o determinada por ley. Puede existir la pluralidad del sujeto pasivo de la obligación tributaria. Continuando con el sujeto pasivo de la obligación tributaria, tenemos un autor muy importante, Giuliano Forouge, que conceptualiza al sujeto pasivo de la obligación tributaria. Él dice que es la persona individual o colectiva cuyo cargo pone la ley para el cumplimiento de la presentación y que puede ser el deudor contribuyente o una tercera o un tercero en este caso. Normalmente el sujeto pasivo del impuesto también es el sujeto de la obligación tributaria, siempre reglamentada por una ley, por lo que una vez producido el hecho generador o la actividad que haya generado la obligación, nace esta y entonces a partir de ese momento la persona está obligado a pagar el impuesto, pero la ley puede señalar como sujeto de obligación tributaria a una persona diferente del sujeto del impuesto. Podríamos decir en otras palabras que el sujeto de impuestos es la persona de la cual se producen los presupuestos de hechos previstos en la ley y para hacer nacer esa obligación tributaria, y sujeto de obligación sería aquella persona que la ley designa a que debe ser contribuyente. El autor también entonces define al sujeto pasivo en siguientes términos, que es la persona individual o colectiva cuyo cargo pone la ley y el cumplimiento de la prestación y que puede ser el deudor o tercero. Capacidad tributaria para ser sujeto pasivo. ¿Qué capacidad tributaria debemos poseer para que podamos ser sujeto pasivo? Al referirnos de capacidad, es la actitud para ser sujeto pasivo de la obligación, lo que nos habilita a poder ser un sujeto pasivo o un contribuyente. La capacidad tributaria no coincide con la capacidad de personalidad del derecho privado, sino más bien es un motivo por el cual personas incapaces del hecho, tales como menores de edad, enfermos mentales, entre otros, también pueden ser sujetos pasivos de la obligación tributaria. Continuando con la capacidad, se resuelve en la imputabilidad del hecho generador, el cual es el contenido económico, que significa que esa persona designada por ley, por un hecho generador, debe ser el pago en un contenido económico. El derecho tributario también goza de autonomía para que pueda designar a los sujetos pasivos o de la obligación tributaria, pero dicha autonomía, como habíamos ya hablado, se encuentra subordinada a los principios constitucionales de nuestro país. El Estado como sujeto pasivo de la obligación tributaria. El Estado puede ser sujeto pasivo. Cuando habíamos analizado referente al sujeto activo,
observábamos que el Estado es el que tiene la potestad de poder cobrar tributos a los sujetos pasivos o los que generan o que están dispuestos a un hecho generador de tributos. Se discute si el Estado puede ser sujeto pasivo de la obligación tributaria, pero atendiendo al que al ser a la vez sujeto activo, de la misma se operaría o habría una confusión generalizada si el Estado es el sujeto activo que va a recibir el tributo, ¿cómo puede ser sujeto pasivo que tiene que pagar otra vez a él? Más o menos así, ¿verdad? Entonces, se podría extinguir esa obligación. Es aceptado en la doctrina que el Estado no puede ser sujeto pasivo de la obligación tributaria por sus actividades como autoridad pública. Por ejemplo, los ingresos financieros no pueden estar destinados a pagar tributos, gozando de una inmunidad tributaria. Pero cuando hay una situación que hay que analizar muy bien, cuando el Estado actúa en actividades empresariales, comerciales o industriales a través de entes autónomos o autárquicos, sí podría ser sujeto pasivo. ¿En qué caso? Cuando la municipalidad, por ejemplo, es una institución autónoma, autárquica, que tiene sus propias reglamentaciones, supongamos que llama a licitación, se va a realizar una obra grande, llama a licitación, entonces el Estado como empresa estatal puede presentarse como interesado y así también un ente privado para que pueda competir. Supongamos que el Estado gana la licitación para hacer la obra. En ese caso, el Estado está sujeto a pagar su obligación tributaria y se convierte automáticamente en sujeto pasivo. Se discute mucho si el Estado puede ser el sujeto pasivo de la obligación, pero es conveniente que el Estado sea sujeto pasivo de la obligación cuando éste ha asignado o designado como sujeto activo de dicha obligación a un ente público como la municipalidad, en el caso del ejemplo que les di, diferente al mismo o existen varios niveles de potestad tributaria. Entonces, por esas razones del ordenamiento administrativo, de la igualdad de trato con las empresas, tanto pública como privada, que compiten en las empresas estatales, en caso del ejemplo que les di, la municipalidad llama a licitación y gana una empresa estatal, en ese caso tiene la obligación de pagar y se convierte en sujeto pasivo. Además, en los impuestos al insumo, al no ser del Estado, el Estado contribuyente de derecho pasaría a ser contribuyente de hecho, no pudiendo realizar la compensación entre el crédito y el débito. Entonces es una situación muy interesante que debemos manejar. Clasificación de los sujetos pasivos. Los sujetos pasivos de la obligación pueden ser a título de contribuyente o también podrían ser con responsable. La mayoría de los autores nacionales a nivel país clasifican a los sujetos pasivos de la obligación de esta forma: contribuyente y responsable. Entonces, de acuerdo a los autores paraguayos nacionales, existen dos clasificaciones del sujeto pasivo: contribuyente y responsable. Sería el deber de los contribuyentes o responsables sujeto pasivo de cumplir con la obligación tributaria una vez que ocurra la situación prevista por la ley, que sería el hecho generador. Una vez que se genere lo que está reglamentado por ley, que debe pagar sus tributos, entonces puede clasificarse en dos: contribuyentes y responsables. Contribuyente entonces es aquella persona que va a realizar o respecto al cual se produce el hecho generador estipulado en el artículo 8. Los contribuyentes pueden ser inscriptos, no inscriptos, herederos y legatarios. Esos son los tipos de contribuyentes que pueden existir. Contribuyentes que se inscriben para poder llevar adelante una actividad
En particular, los no inscriptos, que son profesionales que perciben salarios altos, por ejemplo, que automáticamente pueden de oficio el Estado matricularle, o en caso de las retenciones, por ejemplo, y los herederos, que una vez que reciben también automáticamente ya son contribuyentes. ¿Y quiénes son responsables? Es aquella persona que sin ser contribuyente está obligado a cumplir el pago del impuesto que está reglamentado en el artículo 9. Esto nos permite realizar una clasificación más amplia referente a los responsables, no solamente la realización del hecho generador, sino también el tipo de responsabilidad asumida. Entonces, a nombre del contribuyente, de forma legal, está una persona que va a representar y que se compromete a pagar. Existen, por ejemplo, responsables solidarios, subsidiarios y agentes de retención y percepción. ¿Quiénes son responsables, por ejemplo, de agentes de retención actualmente? Los que son escribanos, por ejemplo, y cuando realizan transacciones de ventas de inmuebles, ellos son ahora responsables de realizar retenciones por las operaciones realizadas. En ese caso son agentes de retención y percepción responsable las escribanías. Los contribuyentes como sujeto pasivo. Los contribuyentes entonces son las personas que son designadas. Yo, contribuyente, una ley me avala para poder, o me obliga en ese caso, a cumplir una obligación tributaria debido a los hechos que me hacen contribuyente. Esta obligación no solamente consiste en el pago de nuestro impuesto, que es nuestra obligación principal, sino también es la de cumplir las demás obligaciones formales, como por ejemplo llevar los libros contables, la expedición de factura. En la actualidad, por ejemplo, ha mejorado bastante respecto a eso. Anteriormente, las casas comerciales se resistían mucho en emitir factura, como ahora la mayor parte de la ciudadanía ya son contribuyentes, entonces ya solicitan sus facturas y ya se sienten un poco más comprometidas las casas comerciales de dar las facturas. Pero siempre debemos expedir, así como también exigir facturas. De acuerdo con el manual de CIET, se denomina contribuyente a un impuesto al sujeto pasivo de la obligación, es decir, aquella persona sobre quien recae la obligación económica que le hace pagar el tributo. Siguiendo con lo que refiere a los contribuyentes como sujetos pasivos, entonces es la persona natural o jurídica a quien la ley impone una carga tributaria por haber realizado una actividad o de ser algún representante del hecho imponible. Entonces es el destino legal del tributo que está obligado a pagar al fisco. El contribuyente también es el sujeto pasivo respecto del cual se producen los presupuestos de hechos de impuestos, tenga o no responsabilidad de derecho privado y capacidad civil. Este es un tema muy apasionante si es que vamos analizando. Pareciera tan fácil analizar sujeto pasivo, activo, y se dan cuenta que el Estado como sujeto activo primeramente le estudiábamos, finalmente se puede convertir también en sujeto pasivo. ¿En qué caso ocurre eso? Entonces es muy bueno analizar las reglamentaciones. ¿Cuáles son las características del contribuyente como sujeto pasivo? Solemos escuchar que el deudor por deuda propia, porque el hecho generador es atribuible a él, a aquella persona que debe pagar. Entonces, este debe tener la capacidad contributiva conforme al diseño del tipo de impuesto o tributo respectivo que deberá pagar el contribuyente. De esta forma concluimos el desarrollo de la unidad 4. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.